Os estaba diciendo que hoy estaba revisando unos versículos, estaba mirando el Facebook y justo estaba viendo pues una hermana que había colocado desde su ventana el arco iris. Justo estaba viendo como después de haber llovido, la señal de Dios estaba ahí, justo enfrente de su casa. Y me acordaba del texto de Génesis capítulo 6 en el versículo 18, donde nos está hablando sobre el pacto de Dios con Noé. Y en Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, como Dios, conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Sabemos que la palabra del Señor ya es bendita de por sí. Hermanos, hermanas, estamos viviendo en unos tiempos peligrosos. La Biblia nos enseña que como en los tiempos de Noé, así va a ser la venida del Señor. En los tiempos de Noé nunca había llovido. Nos enseña la Biblia que en los principios, cuando Dios hizo la tierra, había un vapor que subía de la tierra y eso era lo que hacía germinar, hacía crecer los árboles, las plantas. Pero han pasado los años. El capítulo 6, en los primeros versículos, algunos dan una interpretación, otros dan otra, otros damos otra. Y no quiero hablar de esa situación, pero nos habla, tal vez otro día, nos habla de que ahí hubo maldad en los hombres, hasta el punto que Dios dice: voy a destruir la tierra. Y Dios vio a Noé que él era fiel. En esa situación, Dios le dice: voy a establecer un pacto contigo. Y vas a entrar tú en un arca. El arca no estaba. El lugar que estaba más cercano a un río o un mar era más de 18 kilómetros aproximadamente. Nunca había llovido. Y Dios le dice: vas a entrar tú en el arca, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de cada especie de animal, macho y hembra, vas a llevar pues reptiles, vas a llevar animales. Ahora bien, cuando Dios le dice esto a Noé, ¿qué edad tenía Noé? Dios tenía la capacidad de alargar las vidas de los seres humanos. Vimos como Matusalén y otros vivieron cientos de años, pero Noé, cuando Dios le llama, él tenía 500 años. A veces nos vemos viejos, ¿verdad? Y como yo, es verdad que eran otros años, es verdad que los cuerpos eran de otra manera en el sentido de la alimentación y lo demás, pero ya había hecho un ciclo de vida. Sin embargo, Dios le llamó con 500 años. ¿Cuánto tiempo tardó en construir el arca? Aproximadamente 100 años. Ahora, hermanos, es importante que Dios hizo un pacto con Noé. Acuérdate también que Dios ha hecho un pacto contigo si tú lo has aceptado. Y no me refiero a un pacto económico, no me refiero a que pactes con Dios como muchos falsos profetas, apóstoles, pastores puedan decir: tú no consigues lo que quieres. Has ayunado, has orado, no consigues. Bueno, da 100 euros, da $100 y vas a recibir. No, eso es algo falso. Dios es suyo, es el oro suyo, es la plata. Dios no necesita nada de nosotros. El pacto que Dios hace con Noé, le dice: mira, vas a hacer un arca, tú, tu mujer, tus hijos, tus nueros, vais a meter y vas a tener un trabajo por casi 100 años. ¿Para qué? Para construir un arca. Hermanos, no se dice nada que Noé fuera carpintero, pero él comenzó a hacerlo. No se dice nada que cómo llevó los animales para el arca. Yo me imagino que la gracia de Dios ahí le guió, le capacitó para que esos animales pudieran ingresar dentro del arca. Ahora, fíjate bien, Dios le da las explicaciones de cómo tiene que hacer el arca. Le dice que tiene que hacer una ventana así, una puerta en tal lugar. Le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que calafatear por dentro, por fuera, para que el agua no entre. Le da unas explicaciones: primer piso, segundo piso, tercer piso. Pero fíjate que en esas indicaciones no hay timón. Déjame decirte
que cuando Dios capacita, cuando Dios prepara, Él se va a encargar. Él no sabía, Noé no sabía cómo se iba a guiar o a dirigir el arca. Él solamente sabía que Dios le dijo, métete dentro del arca, tú, tu familia y los animales que te he dicho, los alimentos, también tienes que meterlos. Casi 100 años ahí guardando alimentos. No sé si comenzó a guardarlo cuando le faltaba un año o meses o 2 años, pero él obedeció a Dios. Y Dios se encargó del timón que no había, de ocuparse de la dirección del arca. Hermanos, no sé por dónde estás pasando, no sé por dónde estamos atravesando. Sí que sé que a veces en el mundo hay aflicción. Ponemos las noticias y uno ve realmente lo que está sucediendo. Triste, hemos visto personas cercanas que han podido sentir dolor. Pero déjame decirte, hermanos, cuando Dios hace el pacto con Noé, se salva él y su familia. Se salva la gente que está dentro del arca. Hoy quiero decirte, hay mucha gente en las iglesias que entran en el arca y vuelven a salir, y están una semana y vuelven a salir, y están un rato y van al culto, y entran en el arca pero vuelven a salir y no se quedan dentro. Cuando el arca se cerró, fue Dios quien cerró la puerta. Las personas llegarían allí, Noé, acuérdate de mí, ten misericordia, pero ya Noé no podía hacer nada. Dios había cerrado el arca. No juegues con Dios. Hombre, mujer que me estás escuchando, es el momento de entender que el arca es Cristo. Uno de los pasajes más difíciles de comprender en la Biblia es el que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 19 hasta el 22. Nos está hablando ahí de el arca, nos está hablando de que Jesús, cuando venció, Pedro nos dice que descendió hasta lo más profundo del Hades y que ahí pudo confrontar y pudo decir que Él era el que había vencido. Y eso sería un tema muy largo para hablar, sería un tema muy profundo. Hay incluso más de 90 formas de interpretar este pasaje. Pero lo que te quiero decir, que simbólicamente el arca es Cristo. Si tú estás, si yo estoy, si estamos dentro del arca, Él nos va a cuidar. Pase lo que pase, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni el pasado, ni el porvenir. ¿Quién nos podrá separar de Cristo? Es el momento de dejarnos de tontería, es el momento de no jugar a ser cristianos, es el momento de entender que Dios nos va a llamar a su presencia. Yo hablaba hace unos días de Mateo 24. Hay gente que dice que ese pasaje o ese capítulo solamente habla de la segunda venida. Yo lo respeto, aunque hay puntos de vista que a mí me da a entender que habla de el pueblo de Israel cuando la iglesia ha sido arrebatada, pero también habla, desde mi punto de vista, de la iglesia. Dice que estarán 2 en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Ahí creo que está hablando del arrebatamiento. Dice, otro estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Es verdad que hay mucho de lo que habla de la segunda venida cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, cuando ha comenzado el día del Señor, el arrebatamiento, los 3 años y medio de paz y seguridad, los 3 años y medio de gran tribulación, y luego vienen una serie de cosas. Pero volviendo al tema, el Señor nos dice, estas cosas tienen que acontecer, porque como en los días de diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, porque en los días del diluvio, como estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entro en el arca, así hoy son los días que estamos viviendo. Hoy más que nunca, iglesia, recuerda, el Señor está diciendo que es el momento de entrar en el arca. Entremos ante la presencia del Señor, y yo quiero resumir, quiero hablar, quiero comentarte sobre algunas observaciones que suceden durante este proceso. Primero, recuerda que todos los que entraron en el arca, todos los animales, no eran iguales. ¿Te imaginas los patos, las patas, los caballos, las tortugas, elefantes, tigres? Todos estaban dentro del arca. Hoy en día, las iglesias, habemos de todo, de unas naciones, de otras naciones, de unos países, de una capacidad de hombres, mujeres. Habemos personas menos intelectuales, otros más intelectuales. Habemos personas con más recursos, con menos recursos. Pero lo importante es que todos estemos dentro del arca. Lo importante es que todos podamos decir, Señor,
Yo quiero estar dentro del arca. Sé que va a haber un diluvio. Nunca ha llovido. Tal vez ellos pensarían, pasarían por ahí y se burlarían de Noé diciendo que va a llover. ¿Qué es eso de llover? Estuvo casi 100 años, aproximadamente 100 años construyendo ese arca. ¿Cuánto tiempo llevas donde Dios te ha puesto? Y puede ser un ministerio, puede ser como cristiano. Es importante mantenernos fieles. Es importante mantenernos fieles. Es importante mantenernos donde Dios nos ha puesto. Es importante saber dónde Dios nos ha llamado. Tal vez han pasado unos años y no estamos viendo el fruto. Bueno, Noé estuvo casi 100 años construyendo el arca. ¿Tú te imaginas la gente que pasaba por ahí y le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? Y él construyendo un arca. ¿Cómo construyendo un arca? Sí, Dios me ha dicho que va a destruir la tierra. Dios me ha dicho que se van a abrir los cielos, que va a llover y que va a ser la tierra destruida. Uno se reiría, otro tal vez, pues mira, me gusta la carpintería, voy a venir unos días, pero claro, pasa una semana, pasa 2 semanas y no pasa nada. Bueno, Noé, ahí te quedas, me voy, estás loco. Otros se burlarían, pero tú, si tú no eres carpintero, pero bueno, Dios me ha dicho lo que tengo que hacer, Dios me va a capacitar. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Recuerda, no fueron 5 días, no fueron unas semanas, fueron casi 100 años lo que Noé tardó en construir el arca y en llenarla de los animales que Dios le había dicho que llenara. Hermanos, número 2 es el momento de entender que no nos tenemos que sentir tal vez viejos, tal vez incapacitados, tal vez yo no valgo, yo no sirvo. Es verdad, no valemos, no servimos. El único que vale es Él. El único que marca la diferencia es Él. Tal vez la gente dice, no, ya ha pasado tu tiempo, tú dónde vas, la edad que tienes, ¿qué vas a hacer? Acuérdate de Noé, Dios lo llamó con 500 años. Dios hizo un pacto con él con 500 años. El pacto era de que como él había sido fiel, si él le obedecía, salvaría su vida, su esposa, sus hijos, su nuera y muchos animales para luego repoblar la tierra. Hermanos, no sé por dónde estás pasando, hombre, cabeza de familia, pero es el momento de entender que tú como cabeza de familia tienes que marcar la diferencia. ¿Cómo quieres que tus hijos, tus hijas sean fieles a Dios si tú no lo eres? Mujer, ¿cómo quieres que tus hijos, que tus hijas sean fieles a Dios si tú estás dentro del arca hoy? O no, ahora me voy, no, ahora no puedo, ahora salgo, ahora entro. Cuidado, tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo. Otro punto sería, no hagas mucho caso a las personas que critican. Continúa con el trabajo que Dios te ha dicho que hagas. Hermanos, hacer un arca de esas dimensiones, 100 años, ¿quién se salvó? Aparte de Noé, 6 personas y su esposa, 7. En total, 8 personas para 100 años. Señor, hermanos, hoy ya vemos más de 100.000 millones de personas en la tierra. Y fue porque Noé obedeció a Dios. A veces no vemos el fruto a corto plazo, pero Dios sabe dar fruto a su tiempo. Hermanos, el mayor fruto que podemos dar no es que se convierta en 1 millón de personas, o 1.000, o 5.000, o 100 millones. El mayor fruto que podemos dar es ser obedientes a Dios. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? La obediencia. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre... No, nunca os conocí, dijo el Señor. La obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y la bendición de Dios nos va a alcanzar. Cuando a veces no tengas fuerza, recuerda que a través del pacto de la cruz, Él ha dicho que todo el que en Él crea va a tener vida eterna. Jesús no ha muerto por unos cuantos, como dicen algunas doctrinas heréticas. No, es que solamente hay una redención limitada. No, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, el arca no se construyó solamente para 8 personas y los animales. Pasa que la gente no quiso obedecer a Dios. La muerte de Cristo no se ha hecho solamente para un número limitado de personas, es para toda la humanidad. Ahora, si tú no quieres creer, ¿qué va a pasar cuando venga? No el diluvio, pero sí cuando venga el juicio sobre la tierra. ¿Qué va a pasar?
Hoy veíamos personas ayer que han fallecido de varias edades. Algunos hoy están en el cielo. Nos consta que hay personas que han llegado a la meta y que un día los podremos volver a ver. Pero ¿y aquellos que han muerto sin Cristo? Hermanos, yo no sé cuándo va a venir el Señor a llamarme, pero lo que sí que sé es que estoy dentro del arca y no quiero salir. No hay nada fuera del arca que valga la pena. Sigo más adelante dando otro punto para que podamos reflexionar, el número 4. En todo lo que hagamos y construyamos, tratemos de hacerlo con excelencia, a pesar de que no seamos profesionales. Déjame decirte, cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, algunos de ellos eran pescadores, otros sí, era publicano como Mateo. Pero déjame decirte, lo importante es que nos llame Dios siendo lo que seamos, que nos llame Dios siendo como seamos, podamos hacer las cosas como para Él. Eso es lo que marca la diferencia. Qué importante es que Jesús predicaba a más de 5.000 personas, pero también se desviaba a una ciudad de samaritanos para hablarle a una sola mujer. Hoy más que nunca tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Noé lo hizo todo como para el Señor. ¿Y qué pasó? Que vino la tormenta, estuvo lloviendo más de 40 días. Según dicen algunos, desde que comenzó a llover hasta que salieron del arca pasaron 370 días, más de un año. Nosotros llevamos 4 días en las casas y parece ser que nos estamos volviendo locos, hermano, y tenemos aquí de todo. No huele ahí al canguro, no huele a estos animales ahí tan... ¿Ustedes se imaginan ese olor? ¿Os imagináis la olor de ahí dentro, hermanos? En algunos momentos. Por eso Dios se había hecho 3 pisos. Pero en algún momento tenían que alimentarlos. Hermanos, 370 días estuvieron dentro del arca. Pero ¿sabes algo? Noé trabajó con excelencia haciendo el arca. No dijo, lo pongo así ni que pase. No, si lo hubiera hecho así, no lo hubiera calafateado como Dios le había dicho. Si no hubiera hecho la estructura como Dios le había dicho, ese arca se hubiera roto en pedazos ante la presión de todo el agua. Recuerda, Dios le dio la indicación de lo que tenía que hacer, Dios le dio la indicación de los materiales y Dios le dijo cómo lo tenía que hacer. No utilicemos materiales más malos. Acuérdate, la casa que fue edificada, una en la roca, otra en la arena. Es verdad, vino la misma tormenta ante las 2 casas, pero una estaba fundamentada en la roca. Tal vez el que utilizó materiales que no se fundamentó en la roca fue más rápido. Pero vinieron los vientos, las tempestades y esa casa se hundió. Te recuerdo, haga lo que hagas. Hazlo con excelencia como para el Señor. Como que el Señor te está viendo. A mí me da igual, con todo el respeto, predicar a 2 personas que a 100, en el sentido de que lo estoy haciendo en obediencia para el Señor. Noé hizo un arca que caberían cientos de miles de personas. Solamente se salvaron 8. Voy al punto 5 y voy resumiendo. Al buscar compañía para tu viaje en la vida espiritual, busca personas que amen a Dios, que tengan a Dios como su prioridad, que realmente te juntes con personas que Dios haya transformado su vida. ¿Por qué te digo esto? Porque si te juntas con personas que no son de Dios, que su prioridad no es Dios, al final en un momento determinado se van a desanimar y te van a desanimar. Es importante, hermanos, seguir trabajando con gente que ame a Dios. Fieles son las heridas del que te ama, dice la palabra del Señor. Búscate personas espirituales, personas que amen a Dios y que te amen, que no amen lo que tú tienes, sino que amen a Dios y lo que Dios te ha dado. Que el propósito principal sea trabajar para la gloria de Dios, porque lamentablemente cuántas personas han perdido en medio de su llamado, en medio de lo que Dios les ha dicho, han perdido la motivación, se han desanimado, pero como han tenido a alguien de Dios al lado que les ha animado, nuevamente han sido restaurados. Pero aquellos que han tenido gente negativa, gente que no ama a Dios, pues al final han sucumbido por no tener ayuda adecuada. Número 6.
Si te sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desesperes. ¿Por qué? Porque en el arca, pues igual entraron tortugas que caballos. Unos más rápidos, otros más lentos. Uno veía en el arca y ya estaban ahí y otros tardarían tal vez días o semanas, no sabemos de dónde venían esos animales. Pero lo que Dios no busca es rapidez. Lo que Dios está buscando es perseverancia. Perseverancia. La Biblia nos enseña que esos de doble ánimo, que purifiquen sus corazones y que se decidan. Es el momento de ser diligentes, es el momento de poder perseverar. Aunque no veamos tal vez los frutos, hermanos, ¿cuántas personas se convirtieron en casi 100 años? Ninguna. ¿Cuántas personas se salvaron? Su casa. Pero Noé fue obediente a Dios. Seamos obedientes a Dios. Cuidemos también nuestra casa, porque ahí el Salomón nos dice, cuidé las viñas de los demás, pero la viña que era mía, descuidé. Necesitamos cuidar nuestra casa en lo que dependa de nosotros. Tal vez nuestros hijos ya se han casado, ya están con sus decisiones. Le podemos dar un buen consejo, pero mientras tus hijos estén en tu casa, cuida de tu casa. Y aun cuando se han ido, trata de hacer lo que esté en tu mano, aunque ya depende de ellos. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que podamos perseverar. Cuando va todo bien, cuando va todo mal. Te voy a decir algo, no soy profeta, pero hoy muchas personas en estos días lo están pasando mal, están teniendo miedo, temor. Y cuando se quite esto, van a venir a las iglesias corriendo. Pero lamentablemente muchos de ellos van a ser solamente emoción, de miedo, de temor. Y algunos se irán. ¿Por qué? Ya está todo bien, se olvidarán. Es el momento, hermano, de que si tienes la necesidad de tener hijos, hijas, familiares, esposos, esposas que no conocen a Dios, les puedas aprovechar este tiempo en tu casa. También para hablarles de Él, también para orar, también para poder juntos leer las Escrituras. ¿Por qué? Lo hemos visto muchas veces. La gente viene, hoy tengo miedo. Se arreglan los problemas, se olvidan de Dios. El mayor problema no es el coronavirus. El mayor problema es no tener a Cristo, es no estar dentro del arca. Ese es el mayor problema. Porque mira, si yo tengo el coronavirus y me muero, me voy con el Señor. Pero si no tengo el coronavirus y vivo, un día, tarde o temprano, estaré en su presencia. Esa es la diferencia. Yo tengo la seguridad de estar dentro del arca. ¿La tienes tú? Qué bueno que la tengas. Si no, te animo. ¿Qué hay que hacer? Ya lo sabes, orar recibiendo al Señor como tu Salvador. Y quiero concluir, me faltan 2 puntos. Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, tal vez Noé se sentía así. La gente se burlaba. ¿Qué hace? Y pasaba un año. ¿Y qué haces? Estoy haciendo el arca que Dios me ha dicho que va a llover. Imagínate a los 50 años. ¿Qué haces? Estoy haciendo el arca que Dios me ha dicho que va a llover. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí. ¿Vente para aquí? No. Él sabía. Y aunque te sientas solo y recibas burlas, recuerda quién te llamó. A la larga tendrás la recompensa de saber que obedeciendo a Dios te ha bendecido a ti y a tu casa. No te desanimes, recuerda quién te llamó. Tenemos una recompensa, hermanos, tenemos la vida eterna que Él nos ha preparado. Número 8, no desprecies los esfuerzos que hace la gente sencilla por lograr algo. Recuerda, el arca fue construida por personas que no eran profesionales, diríamos amateur, pero aguantaron las tormentas, aguantaron la presión de las aguas. Sin embargo, el Titanic fue construido por profesionales, pero no era guiado por Dios. No importa si tú no tienes una dimensión de poder hacer un arca tan grande, Cristo lo llena todo. Conforme tu capacidad, no te desanimes. Conforme tu capacidad, persevera. Hermanos, hay hombres y mujeres que tal vez no tienen mucha capacidad de hablar, pero son hombres y mujeres que doblan sus rodillas, son hombres y mujeres de oración. Dios está buscando verdaderos adoradores, no dice filósofos, no dice teólogos, dice verdaderos adoradores. Recuerda, Dios nos ama a todos y quiere que todos nos salvemos, sería el punto número 9. Pero tenemos que estar dentro del arca.
Hoy sí, mañana no. Cuidado, cuando el arca se cierre la puerta, como decía anteriormente, ahí ya no hay más esperanza. No importa cómo sea la tormenta, si permanecemos con Dios, siempre habrá para nosotros un arco iris después de la lluvia. Conclusión de este mensaje, de esta palabra es: obedece a Dios a la hora de construir el arca. Él dio las medidas y lo que había que hacer. Obedece a Dios donde Él te ha puesto y donde Él te ha llamado. No hagas caso de lo que puedan decir otras personas. No escuches voces que dicen cosas para desanimarte. Escucha quién te ha llamado y lo que Él ha dicho que haría. Y en segundo lugar, para concluir, entra en el arca y si está dentro no importa lo que pueda pasar. Si tú estás con Cristo, no importa lo que puede pasar. Dios tiene todo el control. Recuerda, el arca no tenía timón. ¿Qué es el timón? Algo que se utilizaba y se va a utilizar para llevar un barco. Ese arca no tenía timón. Dios era el que la guiaba. Qué importante, qué bueno, hermanos. Cuando estaba Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, nos dice que comenzó una fuerte tormenta. Hermanos, Pedro era un profesional de la pesca junto a otros. Sin embargo, tuvieron miedo. Es verdad, el arca no sabía qué iba a pasar Noé, pero hermanos, Pedro era un pescador profesional y el carpintero se quedó durmiendo. Ahora bien, el carpintero era el maestro y ahí Pedro le dice: Señor, despiértate que perecemos. Es el momento de despertar a Cristo en tu vida. El lago de Genesaret es un lago donde no hay olas. El mar de Galilea es el lago de Genesaret, no hay olas. Pedro se asustó porque había un problema, pero qué bueno es que Cristo estaba dentro del barco. ¿Está Cristo en tu vida? Eso es lo más importante, que Cristo está en tu vida. Yo quiero orar por ti. Si tú nunca has recibido a Cristo como el dueño, el Señor, el Salvador de tu vida, yo quiero orar por ti. ¿Qué hay que hacer? Simplemente ahí donde estás, repite estas palabras conmigo. Si tú deseas aceptarle como el dueño y el Señor de tu vida, y Él lo va a hacer. Cierra tus ojos conmigo si puedes y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo como el dueño y el Señor de mi vida. Te entrego mi vida para que tú hagas lo que quieras conmigo. Quiero estar dentro del arca. Te doy gracias por tu amor, por el sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Espero que a través de este mensaje el Señor te haya bendecido. Recuerda, la tormenta va a pasar y podemos mirar al cielo. El arco iris va a estar ahí, recordándonos que no vamos a perecer. Pero más que el arco iris, Esteban, cuando estaba muriendo, nos dice el libro de Hechos que lo estaban apedreando, miró al cielo y vio a Cristo, dice una de las versiones, puesto en pie, con sus brazos abiertos, como diciéndole, no temas, yo estoy contigo, yo estoy aquí esperándote. Que el Señor te bendiga mucho.